gran bendición en esta hora dejar a nuestro hermano Mike con la palabra del Señor. Que el Amén. Señor les bendiga. Mi hermano Mike. Amén, amén. Amén. Hermanos, me gustaría mucho poder ir a las Escrituras y, saben, en estos días se habla mucho de la vuelta a la normalidad, pero hay un término que se está utilizando mucho, no sé, en Estados Unidos o en algunas otras partes de Centroamérica, Latinoamérica, y se ha utilizado el término de la nueva normalidad. De tal manera que dicen que ya no vamos a volver a la normalidad como era antes, ¿no? Porque como quien dice, va a haber un antes y un después del coronavirus, ¿no? Que esta situación a nivel global va a trastocar de tal manera nuestra sociedad que ya no vamos a regresar a la normalidad como creemos, sino que se acuña este término, una nueva normalidad. Y se dice que uno de los aspectos de esta nueva normalidad, o digámoslo de esta manera, uno de los saldos o una de las consecuencias de este encierro masivo que ha tenido a la humanidad en casa, a la gran parte de la humanidad, una de las consecuencias va a ser un aumento tremendo en casos que tienen que ver con violencia doméstica, casos que tienen que ver con abuso, también situaciones muy, muy, muy fuertes en cuestiones a depresión, en cuestiones a pensamientos de suicidio. De hecho, las estadísticas se han disparado a raíz de todo lo que se está viviendo en México, en Europa, también en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica. Entonces, digamos que una de las consecuencias que va a dejar este coronavirus en nuestra sociedad va a ser, y yo lo resumo de esta manera, una pérdida de la identidad, una pérdida de la identidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando a uno le roban, digámoslo así, su rutina, ¿no? Ir al trabajo, volver, ir a la iglesia, hacer esto, hacer lo otro, vida en familia, uno va perdiendo rasgos de la identidad, ¿no? Y al fin los que analizan estas cuestiones, tanto de la violencia como pensamientos de suicidio, como temas de la depresión, llegan a la conclusión que todo esto se origina cuando la persona no tiene una identidad certera, una identidad fuerte, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, pensando yo creo que también de alguna manera el enemigo va a querer aprovechar o está aprovechando esta situación como decimos aquí en México, para meter su cuchara, ¿no? Para hacer de las suyas, pero está haciendo algo, está haciendo estragos en muchos jóvenes. No sé, hace pocos días yo estaba viendo que hay una nueva aplicación en los celulares, se llama TikTok. No sé si han oído ustedes hablar de esta aplicación. Y esta es una aplicación, creo que es coreana o asiática, ya tiene muchos años, pero con esta situación del coronavirus se ha elevado. Pero hay algo interesante que han aparecido algunos videos en esta, digamos, esta red social de muchachos, jóvenes, señoritas, casi como suicidándose. Y también han aparecido algunos videos donde se ven como algún tipo de espectros, cosas podemos catalogarlas como diabólicas, ¿no? Y yo creo que todo este clima, toda esta situación, Satanás la está aprovechando, y yo lo veo así, ¿no? Para robar la identidad, de las personas que amamos al Señor, que tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, como lo decíamos la semana pasada. Entonces, hay un pasaje en la Escritura, y bueno, más que un pasaje, es una historia que me encanta porque nos habla de como de esa vulnerabilidad que puede haber en nuestro corazón, de perdernos, de quiénes somos, de cuál es nuestro destino, de hacia dónde vamos,
pero a la vez es una historia donde Dios nos recalca que somos sus hijos, que somos amados del Señor, que somos escogidos del Señor. Y es la historia del llamado del profeta Jeremías. Si me no sé, la historia de Jeremías me ha tocado de tantas maneras, me ha ministrado de tantas maneras. Me he comparado, claro, en un sentido muy mínimo, porque lo que Jeremías vivió, pues ni por asomo lo he vivido yo en un porcentaje tan mínimo, pero sí hay aspectos de la vida de Jeremías que me tocan y su llamado, el llamado de Jeremías me llena demasiado porque es un llamado lleno de identidad. Jeremías, según los teólogos, según los historiadores, era un joven que estaba falto de identidad por algunas cosas que vamos a mencionar a continuación, pero él estaba un poco falto de identidad. También Jeremías no creía ser capaz de hacer la obra de Dios y esto tiene mucho que ver con la falta de identidad, de saber quiénes somos, del valor que tenemos en Dios. De tal manera que Dios decide hablarle y esto puede sonar trillado, pero en el Antiguo Testamento no era común que Dios le hablara a un hombre. Yo sé que que cada vez que leemos la Biblia dice, y Dios le habló a Abraham, y Dios le habló a Moisés, y Dios le habló a Noé, y Dios le habló a tal o cual profeta, pero viéndolo desde una perspectiva más fría, Dios no le hablaba a cualquier hombre. O sea, las personas a las que Dios decide hablarle en el Antiguo Testamento eran muy contadas, eran con un propósito muy específico, de tal manera que Dios decide hablar con Jeremías y quiero leerles Jeremías capítulo 1 a partir del versículo 4. Creo que aquí comienza el llamado del profeta Jeremías. Dios tenía un llamado para él, Dios tenía grandes planes, grandes propósitos, y todo comienza con esto, todo comienza con un diálogo. Así comienza Dios hablándole a Abraham, por ejemplo, cuando le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Así también Dios le habla a Moisés cuando le hace el llamado, así también Dios le habla a Noé. Todo comienza con un diálogo, y esto es algo glorioso, y esto es algo en lo que yo estos últimos días he reflexionado que algunos aspectos de nuestra personalidad, algunos aspectos de nuestra identidad pudieron haber sido trastocados por esta situación del virus a nivel global, pero tenemos una realidad gloriosa y es que Dios sigue queriendo tener relación con nosotros. Dios sigue queriendo hablarnos y esto es algo glorioso. ¿Por qué? Porque mucha gente antes de que llegara esto ponía cientos de excusas para no ir a la iglesia, para no orar, para no leer la Biblia. No tengo tiempo, estoy en el trabajo, estoy en la escuela, estoy en mi carrera, estoy en mi relación, estoy en esto, estoy en lo otro. Mil y una excusas para no tener ese contacto con Dios. Pero en este tiempo es como si Dios nos dijera, ten todo el tiempo. Yo quiero tener contacto contigo, yo quiero hablar contigo, yo quiero tener una comunión, y es tan trascendente que podamos tener una comunión con Dios y más en este tiempo donde estamos faltos de identidad. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 4 del capítulo 1 de Jeremías. Me encanta esta frase con la que empieza. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Esto me fascina, porque es Dios quien toma la iniciativa de hablar a Jeremías. Es Dios quien dice, tengo algo que decirte. Es Dios quien dice, yo tengo una palabra para ti. Es Dios quien dice, no estás solo. Es Dios quien dice, en mí tienes un destino, tienes un camino. Es Dios quien dice, en mí tienes una identidad. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Qué hermoso sería que cuando salgamos de esta situación podamos decir, en este tiempo Dios me habló.
en este tiempo la Biblia, la palabra, que es la palabra profética más segura. En este tiempo la palabra me habló, Dios me habló, estuve en comunión, estuve en contacto. Sería glorioso, saldríamos de esta situación siendo más que vencedores. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ahora, propósito que Dios tenía en Jeremías, y este propósito pasa por afirmar su identidad. Y esto es algo bien trascendente que quizás la gente que nos está escuchando, hermanos, si hay algún joven, algún adolescente, inclusive algún hermano o hermana que está sufriendo como esta incertidumbre de saber quién soy, cuando Dios nos habla, esto significa que tenemos una identidad en Él y que Él tiene planes con nosotros. Y esto es algo glorioso, esto es algo que tiene que hacernos saltar de alegría, el hecho de que Dios tenga algo, un plan para mi vida. Y entonces el versículo 5 comienza, y este es el primer aspecto. Antes de que Dios le diera un propósito a Jeremías, antes de que Dios le diera un llamado, antes de que Dios lo catalogara como uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Dios tenía que fomentar su identidad. Dios tenía que decirle, eres importante para mí. Y lo primero que Dios le dice es glorioso. Dice el versículo 5. Así comienza Dios hablándole a Jeremías. Dice, antes que te formase en el vientre. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Y este es el primer pilar de nuestra identidad en Dios. Dios le está diciendo literalmente a Jeremías, yo te formé en el vientre de tu madre. Como diciéndole, no naciste por casualidad. Tu venida al mundo no es un accidente. Yo mismo te formé en el vientre de tu madre. Y esto es glorioso. Esto es glorioso. El rey David lo describe en uno de sus salmos y dice, mi embrión vieron tus ojos. Y esto es uno de los pilares más poderosos para afirmar que el único que puede propiciar la vida es Dios. Si hay algo que la ciencia aún no ha podido hacer, es propiciar la vida. La ciencia no puede engendrar vida. La ciencia no puede explicar el milagro tan poderoso que ocurre en el vientre de una madre cuando se empieza a propiciar la vida. Es el aliento de Dios, es el Espíritu de Dios que hace que cobre vida ese pequeño embrión que empieza a crecer en el vientre, y de tal manera que Dios le dice a Jeremías, tranquilo Jeremías, vas a vivir tiempos difíciles, te van a perseguir, vas a ser maltratado, pero tienes que saber algo, yo te formé, yo soy tu dueño, yo te formé en el vientre de tu madre. Así que a todos estos hermanos que nos están escuchando hoy, quiero decirles, hermanos, no somos accidentes, somos creación de Dios. Y esto es algo glorioso, esto es algo glorioso. Hay una segunda cosa que Dios le dice a Jeremías. El versículo 5 dice, antes de que te formase en el vientre, hay algo impresionante. El Señor le dice, te conocí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Podríamos decir, claro, que el primer paso para afirmar la identidad es crear, pero el orden de Dios es distinto. Dios le dice a Jeremías, antes de formarte, y esta palabra proviene de una palabra hebrea, la palabra te conocí, proviene de una palabra hebrea que traducida literalmente del hebreo al castellano, podríamos traducirla como la palabra te amé. Y la palabra conocí es asociada a la palabra intimidad, un conocimiento de intimidad, un conocimiento que está íntimamente relacionado.
Entonces, lo que Dios le está diciendo a Jeremías es muy profundo. Y recordamos, a Jeremías inclusive se dice que Jeremías se le cataloga como el profeta llorón. Yo creo que más de una persona lo ha escuchado. Es más, Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones. O sea, Jeremías vivió cosas bien difíciles para poder soportar todo lo que Jeremías vivió, todo lo que Jeremías pasó en su vida. Su identidad tenía que estar bien formada. Recordemos que hubo inclusive un punto donde Jeremías dice, ya no voy a hablar más de tus palabras, porque Dios le traía profecías a Jeremías en medio de un pueblo súper pecaminoso, y Jeremías tenía que dar la palabra de Dios al pueblo, palabra de ira de Dios, palabra de juicio, inclusive palabra de deportación al pueblo. Y en un momento a Jeremías se le metió en un hoyo, lo apedrearon. Dice la escritura que uno de los sacerdotes llamado Pasur lo puso en un cepo. Literalmente un cepo es como un artefacto de tortura que te aprieta la garganta, el cuello y las manos, y te pone en una posición donde toda tu parte de atrás se queda expuesta. Este es el cepo. Entonces Jeremías literalmente estaba con los brazos atados, el cuello atado y toda la parte de atrás expuesta. Y dice la escritura que Pasur lo azotó enfrente del templo. Así fue azotado Jeremías. Y después de eso Jeremías dice, ya no hablaré más de tu palabra. Ya no voy a predicar más de tu palabra porque me es escarnio. Pero luego Jeremías dice, Señor, eres como un fuego. Intenté luchar contra ti, pero me venciste. Me sedujiste con tu amor. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Tu palabra es como un fuego dentro de mis huesos y no lo puedo soportar. Necesito predicar tu palabra. Ahora, podríamos decir, cualquier humano habría dejado la palabra, habría dejado el camino, pero Jeremías tenía su identidad bien formada. ¿Cómo Dios había conseguido que la identidad de este hombre, que fue torturado prácticamente, fuera tan fuerte? Bueno, Jeremías 1, versículo 5 dice, antes de que te formase en el vientre, yo te amaba, Jeremías. Yo ya te amaba. Wow, es esto la primera vez que yo lo entendí para mi vida, saber que Dios me amaba, que inclusive antes de que yo saliera del vientre de mi madre, que Él ya me amaba. Hermanos, esto tiene que ser glorioso para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra vida cotidiana. Dios me ama. Quiero decirles, si hay algún pastor viéndome aquí en este momento y quizás está a punto de tirar la toalla, no sé a quién le esté hablando en este momento, quizás algún cristiano que dice eso del cristianismo no vale la pena, no voy a seguir. Quiero decirte, si hay algún joven que está pensando en suicidarse, que estén pensando en quitarse la vida, que no vale la pena seguir, quiero decirte algo: Dios te ama, Dios te ama. Amén. Inclusive antes de haberte formado, dice la escritura que antes de la fundación del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo ya había muerto por nuestros pecados. Esto es amor. Esto es amor. Sí, Señor. Esto es amor. Antes de que te formase. Y dice, te conocí, o sea, te amé. Yo te amo. Eres mi hijo. Wow, y esto, por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Este amor es tan grande, este amor es tan poderoso. Tribulación, angustia, persecución. Hablamos la semana pasada, este es el pilar más grande de nuestra identidad. Y entonces nuestra identidad ya no se basa en lo que digan los demás. Entonces nuestra identidad ya no está basada en las estadísticas de la televisión. Entonces nuestra identidad no está basada en lo que esté pasando a mi alrededor. Mi identidad está fincada en el amor de Cristo. Y esto es glorioso. Esto es glorioso.
Entonces, número 1, Dios le dice a Jeremías, yo te formé. Número 2, Dios le dice a Jeremías, antes de formarte, yo ya te había amado. Y número 3, y con esto quiero ya empezar a concluir. Número 3, le dice el Señor en el mismo versículo 5, le dice, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y esto es increíble, porque Dios le está diciendo, tengo un propósito para ti. La palabra santificar proviene de una palabra hebrea que es la palabra kadosh. Hemos oído hablar el Dios kadosh. Y esta palabra tiene un significado, a veces lo queremos hacer tan grande, pero es algo tan simple. Y la palabra santificar significa cortar y separar. Eso significa santificar. Cortar de algo y separarlo para otro propósito. Es lo que Dios hace con nosotros. Él nos santifica. Este es el proceso de santificación. Él nos cortó. ¿De dónde? Nos corta del mundo. Nos separa del mundo. Nos compra, nos lava, nos redime y nos separa para un propósito. Por eso primero le dice, te santifiqué, o sea, te separé, eres mío, eres de mi propiedad, ahora me perteneces porque yo tengo un propósito para tu vida. O sea, primero lo separa del mundo y luego le da un propósito. Le dice, tengo planes para ti, tengo proyectos para ti. Vas a ser un profeta y vas a predicar mi palabra y vas a compartir y vas a traer palabra al pueblo. Y esto es algo glorioso, esto es algo increíble. Inclusive en un punto en la vida, y con esto quiero terminar, hermanos, hubo un punto en la vida, yo creo que todos recordamos ese pasaje donde Dios le habla a Jeremías y le dice, ve a la casa del alfarero. Y entonces, bueno, Jeremías estaba pasando por una situación muy difícil, lo hemos dicho antes, siendo perseguido, siendo torturado por predicar la palabra, y Dios le habla y le dice, ve a la casa del alfarero y ahí te hablaré. Entonces, dice la Biblia que Jeremías desciende a la casa del alfarero y cuando llega a la casa del alfarero, dice que el alfarero estaba creando una vasija. Bueno, entonces los que hemos visto alguna ilustración sabemos cómo el alfarero crea la vasija. Hay una mesa y debajo de la mesa hay como un pedal que está enlazado, engranado con una especie de rueda al centro de la mesa, de tal manera que en medio de la mesa hay una rueda que gira con un pedazo de barro, de tal manera que el alfarero va formando, o sea, la mesa o aquel pedazo de madera va rodando y el alfarero va formando ese pedazo de barro que al principio es llamémoslo inservible o no tiene valor, no vale para nada, pero el alfarero lo va formando. Entonces, cuando Jeremías baja y desciende, se asoma, yo a veces me encanta imaginarme estas escenas del Antiguo Testamento, entonces casi puedo ver a Jeremías asomado en la ventana del alfarero y viendo cómo el alfarero hacía esta vasija de barro. Y quizás Jeremías en un punto se identificó con ese pedazo de barro. Y quizás él dijo, yo soy ese pedazo de barro siendo formado por Dios. Pero ¿qué le quería decir Dios a Jeremías? Después dice la Biblia que cuando el alfarero terminó de hacer este pedazo de barro y lo hizo una vasija, literalmente dice que se echó a perder y la traducción correcta aquí sería se rompió. O sea, digamos, hubo un momento de creación y después no sabemos qué ocurre, pero la vasija se le resbala de las manos al alfarero y se rompe en 1000 pedazos. Yo creo que a la mayoría de nosotros se nos ha roto un vaso, se nos ha roto un plato de cerámica y se hace añicos. Y esta fue la palabra de Dios. Entonces, Jeremías ve que el pedazo de barro que ahora era una vasija se cae al suelo y se rompe. Entonces, cuando él ve eso, Jeremías dice, ese soy yo. Esa es la palabra de Dios para mí. Así me encuentro roto. Me encuentro roto en 1000 pedazos. Así estaba la vida de Jeremías, rota. Él era perseguido, él tenía aflicciones, él estaba pasando una situación terrible
Quizás así nos encontramos muchos de nosotros. Quizás estamos rotos en este momento. Quizás las finanzas se acabaron. Quizás los planes se acabaron. Quizás el futuro se ve negro. Quizás somos como esa vasija rota. Cuando Dios lo lleva ahí, entonces Jeremías dijo, ese soy yo. Y saben, hermanos, el mundo desecha lo roto. El mundo desecha lo roto. El mundo agarra los pedazos, los barre y los tira a la basura. Jeremías esperaba eso. Jeremías esperaba eso, ser desechado. Pero ¿cuál fue su sorpresa? ¿Cuál fue su sorpresa? Dice la Biblia que el alfarero tomó cada uno de los pedazos y de la misma vasija rota, de la misma vasija, entre comillas, inservible, el alfarero hizo una nueva obra. Este es Dios con nosotros. Este es Dios con los cristianos. Este es Dios. Quizás así estamos en este momento, hermanos. Les hablo de parte de Dios, como diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Quizás usted se encuentra roto, la economía rota, la familia rota, quizás está a punto del divorcio, a punto de la separación, quizás no le vea futuro a la vida y quizás diga, mi vida está rota. No se preocupe, acérquese a Dios y Dios es capaz de reparar lo roto. El mundo desecha lo roto, pero Dios repara lo roto y hace de lo roto algo nuevo, algo nuevo. Gloria al nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, amén, amén, amén. Esto es lo que el Señor ha puesto para mí, Gloria al Señor. Para ustedes en esta tarde, y espero que sea de gran bendición. Gloria a nuestro Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, ¿me escucha? Amén. Amén, amén, amén. Bendito Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Verdaderamente, qué palabras la de nuestro Dios a Jeremías. Jeremías, ¿viste Amén. lo que dice el alfarero? ¿Acaso no podré yo? Dice el Señor. Y eso le dice el Señor a usted. A usted, amigo, a usted, hermano. Eso le dice el Señor. Me fascinó una palabra. Qué bendición. Por favor, hermano, comparta esta palabra. Amén. Porque no me cabe duda que ha bendecido y va a bendecir a muchos más. Aleluya. Me fascinaba una de las últimas palabras que decía nuestro hermano Mike. El mundo desecha. Sí. Algo roto, el mundo lo desecha. El hermano Mike decía, ¿acaso alguno de nosotros no alguna vez se nos ha quebrado algo? ¿Qué hemos hecho? Yo puedo recordar y se me han caído vasos, tazas, platos y se han quebrado. ¿Y qué he hecho yo? Bueno, recogerlo con algo, ¿no es cierto? Y botarlo a la basura, tirarlo. Y es exactamente, mi hermano Mike, sentí, wow, esa revelación estuvo hermosa, porque es exactamente lo que el mundo hace. Así es. Te desecha. Lo podemos ver en los trabajos. En la mayoría de trabajos, tú llegas a una edad en donde el patrón dice, mira, por tu bien, le dicen a uno, por tu bien. Lo mejor es que te vayas para la casa. Por tu bien, le dicen a uno, te desecha. Hay veces que en el hogar hay tantos problemas que la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que esto ya se rompió. Acabemos con esto. Y hay vidas que han cometido tantos errores, o que han fallado de tanta manera, o que han sido tan ofendidas y tan heridas, que creen que todo se ha roto. Y entonces es cuando el enemigo llega y les dice, quítate la vida, porque esto no sirve. Pero qué lindo es el Señor. Cuando le dice a Jeremías, Jeremías, acabas de ver lo que hizo el alfarero, acabas de ver. ¿Cómo no podré hacer yo, que soy el creador de todo? Si el alfarero ha tomado, como nuestro hermano traía a mención, ha tomado de la vasija que se había quebrado. No fue, hermano Mike, usted lo dijo, no fue a agarrar o hacer lodo
diferente o nuevo. No. Tomó ese, correcto, el que se había echado a perder. ¿Sabes por qué? Así Porque en es. las manos de Dios, en las manos del Señor, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántas veces hayas fallado, es más, no importa cuánto hayas ofendido a Dios. Esta noche, Aleluya. el Señor puede hacer una vasija nueva de tu vida. Amén. ¿Lo cree mi hermano Amén. Mike? Amén, ¿Lo lo cree mi creo. hermano Y me Ismael? gustaría, amén, Amén. amén. Bendito Me Dios. gustaría concluir, pastor, si es Mm, posible. Yo siento por de parte favor. de Dios que hay gente que en este momento está pasando por un tiempo de aflicción, de prueba, de Mm, lucha y necesita que oremos por ella, que oremos por estas personas. Así que yo no estoy en el live, yo no estoy viendo las peticiones, quizás el pastor nos pueda sí, ayudar sí. con esto, pero me gustaría que quizás tomáramos 1, 2, 3 minutos para orar por las personas que nos están escuchando, que se puedan encontrar en una situación difícil, que se puedan encontrar heridos o con incertidumbre o quizás se ven reflejados en esta figura de la vasija rota, ¿no? Pero creemos que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay poder, que Cristo puede sanar enfermos, Cristo puede suplir de trabajos, Cristo puede traer provisión donde no las hay. Entonces, no sé, pastor, si sea posible que dediquemos los últimos minutos para poder hacer alguna oración por los hermanos que nos escuchan. Mi hermano Mike, ahorita vamos a hacer esa oración y usted Amén. nos va a dirigir en oración, porque hay Amén, amén, decenas, hay muchos hogares pasando amén, situaciones, hay muchos jóvenes, hay mucha necesidad. Mi hermano Mike, amén. por favor, llévenos al Padre en oración en esta hora. Eh, tenemos muchas peticiones. ¿Qué le parece, hermano Mike? Si hacemos una oración por cada amigo, por cada hermano, por los que nos están sintonizando, por aquellos que se han Amén. enlazado a través de lo que han compartido. ¿Y sabe qué, hermano Mike? El Espíritu Santo es tan maravilloso que quizás mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 2, 3, 10 años, alguien va a ver este programa. Y rogamos al Padre que el Espíritu Amén. Santo Aleluya. haga el mismo efecto que esta Sí, noche va a Señor. hacer con su poder en las vidas de esas Amén. personas. Mi hermano Mike. Amén. Oremos al Señor. Padre, en este tiempo, Señor, de aflicción, en este tiempo de dolor, de desesperación, de caos social, Señor, levantamos nuestra mirada a ti, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tu palabra dice, Señor, que de ti, de tu interior, Señor, aquellos que venimos a ti, Señor, que correrán ríos de agua viva. Así que en este momento, Señor, te pedimos, Padre, por aquellas personas, Señor, que quizás estén en este momento en una situación de dificultad, de dolor, Señor, de enfermedad, de escasez económica, algún problema financiero, algún joven con pensamientos de suicidio, con depresión a causa de esta situación de el virus, del confinamiento, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de esta transmisión, Señor, tú estés obrando de una manera sobrenatural. Creemos en un Dios de poder y creemos en el Dios de ayer, de hoy, que seguirá siendo por los siglos. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Confiamos en tu poder soberano. Sé obrando, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que han perdido sus trabajos a raíz de esta situación. Obra supliendo de trabajos en Estados Unidos, aquí en México, en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, en Perú, en Argentina, en Chile, en España, en todas partes donde nos puedan estar escuchando en esta hora, Señor. Suple de trabajo, suple de empleo, Señor, provee a las personas, Dios, que quizás estén necesitando un toque de tu mano. También te pedimos por aquellos jóvenes, Señor, que están sumergidos en la depresión, quizás no ven futuro, quizás sus planes se han ido a la basura, quizás sus carreras,
sus graduaciones, quizás ellos ya habían planificado, tenían planes de boda, planes de una casa, de un carro, de un buen empleo, y a raíz de todo esto sus planes se han ido. Dios, te pedimos, Señor, que tú traigas identidad, Señor, en ellos, Padre. Pueden faltar las cosas materiales, pero tu presencia nunca puede faltar. Obra en estos jóvenes, Señor, que han perdido la ilusión del mañana, Señor, y que quizás viven en esa frustración y no saben lo que van a hacer después de esto. Que esta palabra los toque, Espíritu Santo, que esta palabra, Dios, sea transformando, renovando, avivando, Señor. Yo también te pido, si hay algún ministerio que nos esté escuchando, algún pastor, alguna iglesia que nos esté escuchando, y a raíz de esta situación, la iglesia ha entrado en un momento de tristeza, de depresión espiritual. Si hay algún pastor que se siente solo, o se siente abandonado, o siente que Dios ya no está con él, o siente que quizás después de esto su ministerio se ha arruinado, Dios, levanta a tus siervos hoy más que nunca. Levanta, Señor, los ministerios, Señor, donde quiera que nos estén escuchando, Padre, levántalos, Señor. Sabemos que después de que esto pase, viene un tiempo de gloria, Señor. Vienen gente a los pies de Cristo. Va a haber salvación, va a haber sanidades divinas, Señor. Tú vas a usar a tus siervos con palabra. Yo te pido que en este momento tú seas hablando a tus siervos, Dios. Que sus familias quizás han entrado en tristeza, Señor, sé reconfortándolos. Levántalos, Padre, levántalos, Dios. Y que después de esta situación podamos ver tu gloria, Señor, podamos ver tu poder, Dios. Oramos en tu nombre, sabiendo que eres fiel con nosotros, Señor, sabiendo que eres fiel, sabiendo que tu palabra nunca falla, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria Aleluya. a nuestro Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya, amén. Esperamos, mi querido hermano, mi querido amigo, que esta palabra, que los testimonios y que esta oración haya bendecido tu vida grandemente. Sigue adelante y recuerda del amor de Cristo. Recuerda, por favor, comparte la palabra de esta noche. Comparte la palabra, porque con amor eterno Dios te ha amado. Mi hermano Mike, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese testimonio y esa palabra que ha sido de gran bendición. Amén, amén. No, un gozo que esta palabra pueda llegar a los corazones, y es mi mayor deseo, mi mayor anhelo. Yo tengo como una regla en mi ministerio, en el ministerio que Dios me dio, y es que yo nunca predico de algo que Dios no me haya antes ministrado a mí. Entonces yo en un momento me sentí así, me sentí solo, me sentí sin propósitos, me sentí Mi hermano sin un Mike, y destino. perdóneme, sí, Sí, hermano Mike, perdóneme que lo interrumpo, porque nosotros hemos visto, y se me olvidó al principio, pero usted tiene un ministerio de gran bendición para los jóvenes y para la iglesia. Por favor, hermano Mike, perdóneme que quería hacerle una pregunta y se me había olvidado. ¿En qué sitio o en qué páginas podemos encontrar más material de su ministerio y podemos encontrar más palabras como la de esta noche? ok, ok. Bueno, yo tengo algunas cuentas en algunas redes sociales. Por ejemplo, estoy en Facebook y en Instagram también. Estoy como Mike Lagos. Bueno, en Instagram se pone @Mike Lagos, MIK. YouTube, el canal de YouTube se llama Mike Lagos, ahí lo pueden, y hace alrededor de unos 2 meses, un nuevo proyecto, un podcast, son como pequeñas cápsulas de audio
Gloria a Dios. Hermana Alejandra, ¿está escuchando? No, se le frizó la pantalla. Es verdad que se cortó Información. se Sí. cortó, ¿verdad? Qué lamentable. Oh. Gloria a Dios. Mano Mike. ¿Está la llamada? Sí, mi hermano, sí. ¿Nos puede escuchar? Sí, lo escucho, lo escucho. Ok, perfecto. Si nos puede repetir la información, porque creo que se nos cortó. Ajá, en la última parte. Sí, les estaba mencionando del podcast. Entonces, el podcast son pequeñas cápsulas de audio, no sé, de entre 30 a 35 minutos, donde yo hago pues reflexiones de la palabra en varios aspectos. Y estos audios yo los he subido a varias plataformas. Entonces, estos audios están en una plataforma que se llama Spotify, que es como un streaming de música. También está en Apple Podcast, en los dispositivos iOS o de Apple. Tienen una aplicación de podcast, así se llama la aplicación, es nativa, viene en los dispositivos de Apple. Y ahí también está el podcast y también está en YouTube. Y el podcast se llama Voces del Desierto. Voces del Desierto. Entonces, yo estoy subiendo un episodio por semana. Bueno, a veces me tardo un poquito más, pero estoy intentando subir un episodio por semana y apenas vamos a ir al quinto episodio. Ahorita vamos por el cuarto, por el quinto episodio. Entonces, esas son mis redes sociales, Mike Lagos, en Facebook, en Instagram también Mike Lagos, en YouTube como Mike Lagos también. Y el podcast es Voces del Desierto. Voces del Desierto. Amén. Todo un Juan el Bautista. Gracias, mi hermano. Un saludo, por favor. Amén. Un saludo para Amén, despedirse. Amén. ¿Cómo, perdón? Un saludo para despedirnos, le digo. Amén. No, pues, excelente. Gloria a Dios. Pues un saludo para todos los hermanos que nos han estado escuchando y pues esperemos que esta palabra haya sido de bendición y que de alguna manera el ministerio que Dios nos ha dado también pueda bendecir sus vidas. Amén. Hermano Mike, un abrazo hasta Monterrey, México. Esperamos en el Señor tenerle pronto nuevamente en una transmisión más. Mi hermano Abimael, gracias. Mi hermana Alejandra, gracias. Pero principalmente gracias a Dios por habernos permitido y a usted por habernos sintonizado y habernos permitido entrar hasta la comodidad de su hogar. Un fuerte abrazo. La paz de Cristo sea para con cada uno de ustedes y recuerde, para el que cree, todo le es posible, porque nada hay imposible para Dios. Hasta la próxima. 10 de mañana, 8 de la noche, desde Kissimmee, Florida. Dios le bendiga.